Hey, ese sí trae los... A rato voy entonces. Rồi. ¿Está? Thế rồi. Có tôi còn đau hơn xíu nữa.
Thank
Buenas tardes a todos, bienvenidos. Papás quieren entregar a su hija diciéndole una palabrita al futuro esposo. Todos que entraron. Pues te me entregar a William no pode mi hijo. Ahora mata voy para mate. No cago te curar a Willis. Na te tata Dios güey más me bendecir a Willis ni movida para adelante ni quizás en con él. Está bueno que mamá sí. Sí hay un huevo que tocado. Me va para toda la vida unido para siempre. Curaros huevos yo bueno curaros. Ay washa huevos. Entreguen a su hijo, díganle una palabra. Agradecele a Hasta como que estaba no cuidar mucho la pasta. ya, porque de ese lado. Ay guau, mañana. Los chavitos, que son bienvenidos en nombre de nuestra iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que vino a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Pedimos la gracia para Floriberto Ramírez, Ana Araceli Domínguez, unir sus vidas por este rito sagrado del matrimonio. Decimos a Diosito todos, yo confieso. Por mi culpa, por mi culpa. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones. Derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Floriberto y Ana Araceli, que hoy se unen ante tu altar, para que se mantengan firmes en el amor que se profesa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Persigamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Estos y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús:
ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había ahí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servía para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Floriberto, bienvenido. Ana Araceli, bienvenidos. Hoy es un día bonito, especial. Como yo siempre les estoy diciendo, fechas especiales, matrimonio, 15 años y algunas otras acciones de gracias en la vida de la pareja, de los matrimonios, 25, 50 años. Y hoy Floriberto y Ana Araceli, que no solamente se quede escrito aquí en el papel, sino ante todo que este día que vienen a la iglesia, que esta fecha 13 de diciembre se escriba aquí en la cabeza y aquí en el corazón. Que le dijiste a Ana Araceli: sí te quiero, sí te amo, y voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Amarte, y te voy a respetar todos los días de la vida. Que no sea solamente una simple palabra, sino el respeto para ella, el diálogo, el acompañamiento, y no el grito, cada ratito el enojo, cada ratito el regaño, sino siempre el acompañamiento. Y lo mismo, Ana Araceli, cumpliendo con tus deberes, y la comunidad, tu familia que ahora te acompaña, va a escuchar que amas a Floriberto y que también lo vas a ayudar, y que van a estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Amarlo y respetarlo todos los días de la vida. Ese respeto y ese acuerdo que no se pierda jamás. Por eso hoy que vienen y sus seres queridos van a escuchar, se casaron, que no vaya a ser que solamente sea un simple trámite, porque dice la mamá o el papá de Ana Araceli, obligados, sino libres, por amor, luchando, siempre sacando adelante a su familia. Ya platicamos cuando se confesaron, y siempre el cuidado, siempre el respeto, siempre previniendo para el día de mañana alguna moneda, que no se gaste todo, porque no sabemos el día de mañana cómo viene. Pues que Dios los bendiga, Floriberto, Araceli, y échele todas las ganas del mundo a su matrimonio. El día de mañana pues vendrán unos hijos que Dios les dé, y siempre el cuidado, siempre las atenciones. Muchas, muchas felicidades. Aplauso para esta nueva pareja. Solamente ustedes, Floriberto, Ana Araceli, de pie.
Floriberto y Ana Araceli, ante esta comunidad cristiana están sus familiares, están sus amigos, están sus invitados. Les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, acepto. Sí, estoy dispuesta. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Floriberto Ramírez, te acepto a ti, Ana Araceli Domínguez, como mi esposa. Prometo siempre serte fiel, amarte en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Araceli Domínguez, acepto a ti, Floriberto Ramírez, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaban de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Niños, arroz. Ayúdale. Bendice, Señor, estas arras, los anillos, el lazo, la palabra de Dios, estos anillos que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. El anillo de ella. Dáselo a él. Darle su mano, dile su nombre. Recibe este anillo. De mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Floriberto Ramírez, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dile su nombre. Araceli Domínguez, recibe también esta dar como la bendición, como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario a nuestro hogar. Yo las recibo como la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Amén. En el hombro. En el hombro.
Biblia. Dile, ahijados, reciban la palabra de Dios, que sea ejemplo y vida en su vida. Aleluya. Todos de pie y aplauso para este nuevo matrimonio. Vamos a decir cantando: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que Floriberto y Ana Araceli, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad, constantes en el amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén siempre dispuestos a ayudarse y a honrarse en su matrimonio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por sus padrinos, Jorge Luis, Esmeralda, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los papás de Floriberto, por los papás de Ana Araceli, oremos. Te rogamos, óyenos. Por su familia, de cada uno de los contrayentes, sus amigos, sus invitados, oremos. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, derrama con abundancia tus dones sobre estos esposos, Floriberto, Ana Araceli, y aparta de ellos todo mal, y haz que vivan felices bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza, para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria a los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección, y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde del signo inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles, los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres
en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se convierta en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sacramento de nuestra fe. Paraditos todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros aquí reunidos, que pedimos por Floriberto, por Ana Naceri, Jorge Luis, Esmeralda, padrinos, familiares y amigos. Así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Deja el ramo ahí, deja la Biblia ahí. Agarra la velita con tu padrino, con tu ahijada. Agárrense de la mano. Levanten la velita. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Esa velita que tienen con sus padrinos significa la fe y la presencia de Dios en el nuevo camino de marido y mujer delante de Dios. Siempre con la presencia de Dios. Hay problemas, los primeros que van a llegar es Jorge, Esmeralda, para tratar de ayudar, aconsejar. Esa es su misión, padrinos de vela. Agarre la velita, agarra la velita. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos,
La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Jesucristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén. Ustedes de rodillas, todos de pie. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Floriberto Ramírez, a Ana Araceli, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios los acompañe, descienda. Nos persignamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Haga la vela, retírenles el lazo. Paraditos. Y aplauso fuerte para la nueva pareja.
Gracias.
con agua.
Sí.